Bueno, voy a saludar a mis alumnos de tercer año de biología y en esta oportunidad voy a compartir pantalla para hablar sobre los estímulos que recibimos los seres vivos del medio ambiente en el cual vivimos. Nosotros sabemos que todos los seres vivos intercambiamos información con el medio. Este medio puede ser el medio que nos rodea, pero también podemos recibir información del interior de nuestro organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo entro al aula, puedo escuchar las voces de los alumnos, puedo sentir la temperatura, puedo ver el sol que ingresa por la ventana. Recibo mucha información de manera simultánea, ¿no? Y esta información es llamada estímulo. Este estímulo va a ser reconocido por los órganos receptores, los que reciben esta información, que pueden ser los ojos, pueden ser los oídos, que estén escuchando el sonido de las voces. Estoy viendo los rostros, los gestos a través de los ojos. Digamos que los órganos receptores son los órganos de los sentidos, ¿no? Los ojos, los oídos, la lengua, la piel. La nariz. Podemos reconocer entonces que esta información entonces las vamos a denominar estímulos, ¿sí? Y también podemos ver que esta información va a causar un efecto, ¿no? Que esta información va a ser procesada y que luego vamos a responder a esta información de diferentes maneras. Y vamos a ver que hay tres tipos de respuestas: la respuesta motoras, respuestas secretoras y respuestas inmunológicas. Vamos a ver de qué se tratan cada una de ellas. Y acá tenemos, por ejemplo, respuestas de los animales. Las respuestas motoras entonces son las que involucran el movimiento, ¿no? Y los músculos son los encargados de ejecutar estos movimientos. Por ejemplo, si yo voy cruzando la calle y se acerca a gran velocidad un auto que yo estoy viendo y estoy escuchando su motor, automáticamente, como respuesta a ese estímulo, yo voy a correr para cruzar la calle de manera rápida y que el auto no me atropelle, ¿sí? Y ahí estaríamos frente a una respuesta motora. Si hablamos de respuestas secretoras, son las que implican la acción de glándulas, ¿no? Las glándulas son órganos que son capaces de producir y de producir secreciones y de poder liberar esas secreciones. En las glándulas endócrinas, estas secreciones son hormonas, ¿sí? Y se van a volcar hacia el interior del cuerpo, van a viajar a través de la sangre. En cambio, en las glándulas exócrinas, los productos se vierten en alguna cavidad hacia el exterior del cuerpo, ¿sí? Bueno, y acá vamos a dar ejemplos de estas respuestas secretoras. Un tipo de respuesta secretora que incluye las glándulas endocrinas podría ser la producción de leche en las mamas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hay glándulas dentro de nuestro cuerpo que se van a encargar de eso. En principio nosotros tenemos en el cerebro una glándula denominada hipófisis. Nosotros vamos a ver este tema de manera detallada más adelante, pero ahora para tener una idea general. Esta hipófisis libera hormonas hacia la sangre que van a recorrer todo el cuerpo y que van a alcanzar un órgano blanco, aquel órgano que es encargado de reconocer ese tipo de hormona y va a causar un efecto en ese órgano. En este caso hablaríamos de las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias entonces tienen en sus células receptores capaces de reconocer esa hormona llamada prolactina, que va a estimular a la glándula mamaria a que empiece a producir leche, por ejemplo, ¿no? Y esta leche va a ser liberada
mediante la succión del bebé. Bueno, entonces nosotros tenemos que pensar que así como estas glándulas van a ir cumpliendo diferentes funciones en el funcionamiento de nuestro cuerpo, respondiendo a diferentes estímulos. En este caso del ejemplo, el estímulo es la succión del bebé. Tenemos glándulas como las glándulas sudorípadas, que son las encargadas de liberar entonces la transpiración, ¿sí? El sudor. Tenemos glándulas que van a producir y van a liberar sustancias en el interior del cuerpo y vamos a tener glándulas que van a producir y van a liberar las sustancias al exterior del cuerpo, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando de glándulas secretoras. Cuando hablamos de las respuestas inmunológicas, tenemos que entender que es nuestro sistema que nos va a defender de las enfermedades. Por ejemplo, cuando ocurre la entrada de un agente extraño, que puede ser una bacteria o puede ser un virus, constituye una información que va a desencadenar un tipo de respuesta de defensa, ¿sí? La defensa es llevada a cabo por diferentes tipos de células que forman parte de la sangre y que en sus conjuntos se llaman glóbulos blancos. Y algunos de ellos van a producir anticuerpos, que son proteínas capaces de destruir a este agente externo. Y otros glóbulos blancos los van a destruir directamente. En este caso en particular, vemos el caso de un zorrino que posee glándulas que están ubicadas a los costados del orificio anal y que produce una sustancia aceitosa de olor desagradable. Cuando se sienten amenazados mediante la presencia de otro animal, van a responder eliminando esa sustancia. Bueno, acá nosotros tenemos al zorrino, la imagen del zorrino. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el estímulo. Bueno, la presencia de otro animal. El tipo de respuesta que ejecuta este animal. El tipo de respuesta, en este caso, es secretora. ¿Cuál es el órgano receptor a través del cual recibió el estímulo? Bueno, son los ojos. Bueno, puntualmente nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo con cada una de estas situaciones. Acá tenemos los bichos bolitas reaccionan negativamente a la luz, es decir, se alejan de ella. Bien, nosotros tenemos acá cuando hace frío los lagartos tienden a ocultarse y paralizar toda actividad para reducir al mínimo el consumo de la energía. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Pensar cuál es el estímulo, reconocer cuál es el tipo de respuesta y el órgano receptor. En este caso hablamos de las lombrices de tierra que huyen a la luz y buscan la humedad, ocultándose bajo la tierra. Acá tenemos el caso de una medusa. Las medusas al rozar a otro animal disparan un filamento que está presente en alguna de sus células y a través de él inyectan un líquido urticante. Entonces también tenemos que hacer lo mismo. Acá tenemos el ejemplo de los camaleones. Ante la presencia de un depredador tienden a camuflarse, adquiriendo la misma tonalidad que el lugar donde se encuentra. Bellísimo el camaleón con todos sus colores. Bueno, y por último ustedes tienen que describir un día de su vida y enumerar 5 estímulos que hayan recibido en ese día y cómo ustedes respondieron a esos estímulos. Y pensar la influencia del ambiente en cada uno de ustedes y elaborar una conclusión utilizando los conceptos que se trabajaron en clase, ¿no? Bueno, acá vamos a ver.
Acá vamos a hablar de la homeostasis, ¿no? Y hay una pregunta que nos introduce al tema y que dice, ¿notaste que cuando bebes grandes cantidades de líquido vas al baño a orinar muchas veces más? Esto se debe a que la cantidad de orina que nosotros producimos está directamente relacionada con la cantidad de agua que consumimos, ¿sí? Los seres vivos recibimos grandes cantidades de estímulo del medio externo, pero también del medio interno, esto que yo les venía diciendo, ¿no? Y esos estímulos que nosotros podemos recibir del medio interno pueden ser, por ejemplo, hambre, o si sentimos algún dolor, o si tenemos sueño. Bueno, esos son estímulos que nosotros recibimos de nuestro medio interno. En el interior de nuestro organismo se generan una serie de cambios continuamente, ¿no? Como por ejemplo puede ser la disminución de glucosa. Entonces, cuando nosotros tenemos falta de glucosa, lo que vamos a hacer es consumir azúcares y consumir glucosa. Si nosotros tenemos un aumento en la cantidad de dióxido de carbono en sangre, puede ser también un cambio del medio interno. Y estos cambios van a constituir una información para cada ser vivo, ¿no? Y también van a generar, obviamente, estos cambios un tipo de respuesta. Entonces, la homeostasis, que es lo que venimos a tratar en este video, es el óptimo funcionamiento del organismo, va a requerir mantener dentro de cierto rango de valores las condiciones internas que caracterizan a cada ser vivo, ¿no? La homeostasis, entonces, es el conjunto de esos procesos que van a tratar de mantener en equilibrio el medio interno. Esto también involucra las relaciones del organismo con el ambiente que lo rodea. En los casos estos mencionados de la disminución de la glucosa va a provocar el consumo de hidratos de carbono. Y el aumento de dióxido de carbono va a provocar que nosotros eliminemos ese exceso de dióxido de carbono a través de los pulmones, mediante la respiración y la exhalación. Analizamos algunos ejemplos de procesos homeostáticos como la termorregulación, que es uno de ellos, ¿no? Entonces la termorregulación a nosotros nos permite mantener la temperatura de nuestro cuerpo constante, independientemente de la temperatura que haya en el ambiente, ¿sí? Nosotros tenemos ese mecanismo que nos permite regular la temperatura de nuestro cuerpo para que, obviamente, este funcione correctamente. Por ejemplo, cuando la temperatura aumenta como consecuencia de la actividad física que podemos realizar, los vasos sanguíneos se van a dilatar, sus diámetros van a aumentar y digamos que se produce una vasodilatación. Y esta sangre va a circular por debajo de la piel y se va a disipar entonces ese calor al ambiente. Así se disminuye la temperatura del cuerpo. Y es el motivo por el cual muchas veces cuando hacemos ejercicio o estamos ante una actividad física intensa, nos enrojecemos, porque esos vasos sanguíneos se dilatan, los vasos sanguíneos que están cerca de nuestra piel, se dilatan y la sangre circula más en esa circunstancia, y entonces es de la forma en que se libera este calor y lo que genera el color rojizo en el rostro, por ejemplo. Bueno, también podemos encontrar ejemplos de homeostasis en las plantas, ¿no? Porque, bueno, estas poseen estomas en sus hojas, que son unos poros que permiten la entrada y la salida del agua. Acá nos iríamos al ejemplo de la osmorregulación, ¿no? En la osmorregulación puede ocurrir tanto en las plantas como en los animales, y vamos a ver
Primero lo vamos a ver en los animales y después lo vamos a ver en las plantas, ¿no? La osmorregulación lo que va a hacer es permitir mantener el contenido corporal del agua en ciertos valores. Entonces, los riñones son los órganos encargados de regular esa cantidad de agua que va a estar en nuestro organismo, ¿no? Cuando el contenido de agua es bajo, entonces se retiene el agua y se produce menor cantidad de orina. Y esta va a ser más concentrada. Bueno, este caso de osmorregulación también ocurre en las plantas y, como les venía diciendo, estos tienen en sus hojas estomas, que son unos poros que permiten la entrada y la salida del agua, y cuando hay poca agua disponible en el ambiente, estos estomas se van a cerrar y va a evitar que la planta pueda eliminar esa agua que contiene y la pueda preservar en su interior. Nosotros sabemos que las plantas captan el aumento también de la temperatura ambiental por medio de receptores que se encuentran en la superficie de sus células y provoca la apertura de los estomas, ¿sí? Y la salida del agua en consecuencia y la disminución de la temperatura, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una pregunta que me gusta hacer siempre, que es ¿por qué tiritamos cuando hace frío, ¿no? Bueno, en los días que hace mucho frío, nuestro cuerpo comienza a temblar. Y este es un mecanismo de homeostasis que lo que genera es que la contracción de los músculos de nuestro cuerpo, la dilatación, contracción y dilatación genera calor. Y ese calor que produce trata de compensar el calor que se pierde cuando estamos en un ambiente muy frío. Y es por eso que nosotros entonces tiritamos cuando hace frío, ¿sí? Tratando de elevar la temperatura corporal. Bueno, hasta acá llegamos. Les voy a explicar entonces la actividad respecto de homeostasis. Acá nosotros tenemos a una persona que tiene una flecha indicando la entrada y una flecha indicando la salida, y nosotros sabemos que cuando bebemos hay ganancias de líquido, cuando comemos, en la comida también tenemos una ganancia de líquidos, y cuando se producen actividades en las células también hay una producción de ese líquido. Y tenemos pérdidas de líquido mediante la orina, mediante la piel y los pulmones, mediante la materia fecal, mediante el sudor, ¿no? Entonces acá dice, el contenido de agua de una persona adulta equivale aproximadamente al 70% de su peso corporal. Es decir, en una persona que pesa 100 kilos, sería 70 kilogramos corresponden al peso del agua que contiene su cuerpo. Observando la información que hay en la imagen, nosotros podemos estar en condiciones de responder. ¿De qué manera el cuerpo incorpora y elimina agua? ¿Qué conclusión podemos sacar a partir de los valores de ganancia y de pérdida? Mencionar dos maneras en que el organismo podría compensar un aumento en la cantidad de agua que es eliminada en forma de sudor. Indicar con qué funciones del organismo se relaciona tu respuesta. Y bueno, acá tenemos una frase propuesta por un científico para analizar y relacionarla con el caso presentado, ¿no? Dice, todos los mecanismos vivientes, tan variados como son, tienen un solo objeto, el de preservar constante las condiciones de la vida en el medio interno. Bueno, con esta frase de reflexión los dejo y nos vemos en la próxima clase.